Y comienzo diciendo que el Espíritu del Señor nos ha estado llevando en un viaje a través de la crisis del 2020. Ha sido un viaje por los valles y las montañas de una dinámica mundial, caracterizada por incertidumbre, caos, mentiras, ansiedades, temores, división y mucha desconfianza. ¿Cuánto de esto es natural de la iglesia? Fue la pregunta que me vino al corazón. ¿Debería de ser esto parte de la vida de la iglesia? Si miramos cada una de esas palabras descriptivas entendiendo su significado, tenemos que decir que nada de eso es natural de la iglesia. Sin embargo, es evidente que la iglesia navega en esas aguas tormentosas y de repente la barca comienza a llenarse de agua, poniéndonos en peligro de naufragar. Entonces, en medio de todo esto, Dios nos llama a recordar lo que Él ya hizo por nosotros y cómo en el pasado Él ha sido fiel a su pueblo. Dios nos ha hablado lo suficientemente fuerte para asegurarse que estamos escuchando. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos escuchando? Y esta es mi respuesta. Estamos escuchando un llamado a la fe, un llamado a la cordura, a la dependencia de Dios, a pensar, a ser gente pensante y no dar oportunidad al enemigo, a ser sabios y no tontos, entendiendo cuál es la voluntad de Dios en el contexto de que los días son malos. Hoy más que nunca nos damos cuenta del conflicto interno de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra de Dios, la oración y el apoyo mutuo nos ha sostenido mientras esperamos ver la salvación de Dios, a pesar de que cada día se renueva el conflicto. Cada día hay algo nuevo. Vienen a mi mente las palabras del salmista en el Salmo 42, que dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? No hay dudas que en nuestros días los conflictos y las discusiones han sido la alfombra para la discordia y el desacuerdo, fruto de corazones endurecidos por pasiones desordenadas, la falta de coherencia y el agotamiento de la larga jornada. Como dije antes, este ha sido un año largo, tortuoso. Vamos a hacer una evaluación de la segunda carta del apóstol a los Corintios para entender lo que el texto que leímos al principio realmente nos enseña. El ejercicio que vamos a hacer es que vamos a agarrar esa carta y vamos a empezar desde el primer capítulo y vamos a ir viendo las porciones y las referencias que el autor hace sobre lo que son o lo que he llamado criterios espirituales, porque de eso se trata. Se trata de despertar a la realidad de la vida en Cristo. Y para vivir la vida en Cristo es necesario que recordemos las palabras del Señor a la mujer samaritana cuando estaban en el pozo, que las referencias que él hacía eran diferentes a las referencias que ella hacía. Él le dijo: dame agua. Y ella dijo: no, ¿por qué tú me pides si somos enemigos? Y él le dijo: si tú supieras con quién estás hablando, tú me pidieras agua a mí y yo te daría agua que salta para vida eterna. Y ella empezaron a hablar y ella se dio cuenta que era el maestro, que era alguien de Dios, y le dijo: ¿dónde debemos adorar? ¿Allá en el norte o aquí en el sur?
Y el Señor le dijo, Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. La vida viene determinada por realidades espirituales. En el principio dice que el espíritu se paseaba por encima de la nada. Dios creó, Dios dijo sea la luz fue, Dios creó todo lo que existe. La realidad física existe por la obra espiritual. En ese sentido, el apóstol quiere despertar a los corintios y a nosotros hoy día sobre la importancia de que veamos la vida con criterios espirituales. Y en la medida que vamos a ir a través de la carta, vamos a entender los diferentes aspectos, no todos, pero muchos aspectos de la realidad de la vida espiritual que nos van a ayudar a tener una percepción más clara de nuestra propia realidad y a poder discernir una estrategia de victoria que sea eficiente. En ese sentido, vamos a empezar en el capítulo 1 hablando de criterios humanos versus criterios espirituales, porque esa es nuestra realidad, esa es nuestra tensión. En el versículo 12 del capítulo 1, el apóstol dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Entonces estamos hablando no de sabiduría humana, sino de un regalo de luz que viene de Dios. Un regalo que nos da entendimiento. Viene de Dios. Confiando en esto, dice en el versículo 15, quise visitarlos primeros a ustedes para que recibieran una doble bendición, es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera o es que hago mis planes según criterios meramente humanos? De manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo. Verso 18, tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí, sí y no, no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no, Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y entiendan el verso 21, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Repito esa frase, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Yo me he confesado en este púlpito tantas veces que si no fuera por la misericordia y el poder de Dios, yo no pudiera sostenerme enfrente a ustedes. ¿No? Llegó un momento en mi vida en que tuve una crisis personal, luego de tener experiencias preciosísimas con el Señor y darme cuenta que hay un Dios en el cielo que también se puede ver en la tierra. Dios empezó a usarme y a dejarme ver cosas bellas de su vida, que me sentí tan fuerte, tan poderoso, que quería llevarme el mundo por delante. Y Él me tuvo que topar en el hombro y recordarme que yo era un simple ser humano y que todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces y no de mí. Me hizo morder el polvo a tal punto que pensé
esto de ser cristiano es para hombres y este que está aquí está descalificado. Cierto, fue una experiencia personal mía. Y cuando llegué a lo más bajito, lo único que cuando yo miraba atrás decía, pero si no sigo caminando con el Señor, ¿para dónde voy? Porque lo que está allá afuera es peor. Entonces Él me dijo que el que comenzó en mí la buena obra, la va a perfeccionar para el día de Cristo. Me dijo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la tuya. Porque poderoso es el Señor para hacerte estar firme. Entonces, mi vida se adaptó más a la realidad y por eso estoy enfrente a ustedes en este día. Pero es una realidad que la gobiernan criterios espirituales. No sabiduría humana, no criterios meramente humanos. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes, le dijo el apóstol a la iglesia de Corinto. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Quién lo logró? ¿Yo? ¿Mi ejercicio? No, Dios es quien puso su espíritu. Dios es quien nos hizo propiedad suya. Dios es quien nos dio promesas. Bendito sea su nombre. En ese sentido, mis hermanos, tenemos que entender que en este conflicto que nosotros tenemos para vivir entre la elección entre criterios humanos y criterios espirituales, tenemos que entender que la realidad la define el espíritu, porque Dios hizo un pacto espiritual con nosotros. En capítulo 3, caminando en la carta, los versículos 4 al 6 dicen, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y cuando está hablando del pacto de la letra, está hablando de la ley que Dios había dado él mismo. Pero como la palabra nos enseña y nos abre los ojos a la realidad espiritual, la ley no fue dada para que la gente se salve. La ley nos fue dada para que entendiéramos que estábamos perdidos. Por eso la ley comienza diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto otro. Y en un momento el apóstol dice, la ley es para el que está en pecado, no es para el que está bien. Pero Dios hizo un pacto. Número uno, Él es que nos hace competente. Número dos, el pacto es espiritual. No es un asunto de la constitución de la nación, no es un asunto de, de un acto legal, no es un asunto de cosas, de criterios meramente humanos, es un pacto del Espíritu, porque el Espíritu da vida. Y vamos a entender más adelante un poquito más sobre hasta dónde es esa vida. Entonces, mis hermanos, lo que necesitamos es eso, es criterios espirituales, es que entendamos la realidad espiritual, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Cuando yo caminaba en el mundo con mi moralidad, que no era mala,
con mi desarrollo que mis padres me dieron y me mandaron a la escuela. Yo no entendía nada de eso. Eso estaba vedado de mi vista. Yo no podía verlo. Pero por el pacto espiritual que Dios hizo, el Evangelio me alcanzó y abrió mis ojos y me hizo despertar a la realidad espiritual. Y me hizo despertar a la realidad espiritual para que empezara a vivir conforme a criterios espirituales. Avanzando en la carta, cuando entro al capítulo 4, me encuentro con que hay un ministerio, hay un servicio, hay una obra que solamente es posible por la misericordia de Dios. Yo estoy aquí y hoy les comparto la palabra. El grupo que estaba les dirigía en un momento de adoración, de alabanza a Dios. Pero todo esto no es porque tengamos ningún mérito, sino porque Dios nos ha hecho servir por su misericordia. Es eso. Yo era tan pecador como el peor. Como decía Pablo, Jesucristo vino al mundo a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por la misericordia de Dios se perdonan nuestros pecados en Cristo Jesús. Por la misericordia de Dios podemos participar de algo que se llama el nuevo nacimiento. Por la misericordia de Dios pueden ser nuestros pecados perdonados y empezar a vivir una nueva vida. Somos hechos nuevas criaturas, dice el capítulo 5. Por la misericordia de Dios, dice el versículo 1 del capítulo 4, tenemos este ministerio, no nos desanimamos, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios, al contrario, mediante la clara exposición de la palabra nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Yo leo esto y lo que me viene a la mente es que como si estuvieran diciendo, no somos políticos. Porque al hablar de no torcer la palabra de Dios, no hacer cosas vergonzosas ni a escondidas, eso es lo que me viene a la mente. Mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Dice en el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Exposición de la verdad, somos siervos. El que es Señor es Jesucristo. Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios que ordenó la luz, que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Cómo puedo yo pararme aquí y empezar a ustedes a hablarles del cielo? De que tus pecados te son perdonados. De que puedes resucitar en el día final o en cualquier día. ¿De dónde saco yo autoridad? ¿De dónde saco yo el poder para hacer nada de esto posible? De ninguna parte. Todo es un ministerio que es posible por la misericordia de Dios. Todo esto viene de Dios, quien nos reconcilia consigo mismo en Cristo Jesús. Un ministerio de misericordia.
Así que no debemos de ir a la iglesia a empezar a criticar a la gente que está haciendo cosas allí porque ellos no lo hacen por su mérito. O mejor dicho, no lo hacemos por nuestros méritos. Es por la misericordia de Dios. Algunos se quejan de esto, mira aquel, este otro. Y estamos perdiendo la noción de la realidad. La noción de la realidad es que Dios nos da oportunidad de que se perdonen nuestros pecados y aún nos da oportunidad de que nos sirvamos unos a otros. Así que cuando veas a alguna gente que tenga algún buen don, alégrate y di, aleluya, la misericordia de Dios es grande. En vez de fijarte que mira que el botón de la camisa estaba rota. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en ese mismo capítulo, de repente, en el mismo espíritu de que entendamos que la vida depende de criterios espirituales, el apóstol dice en el versículo 16, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, dígase, perdemos el pelo, por dentro, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y dice, realmente vivimos en esta tienda de campañas. ¿Saben cuál es la tienda de campañas? Es mi cuerpo, es tu cuerpo. ¿Y por qué le llamamos una tienda de campaña? Porque a los ojos de Dios ese es una hábitat temporal. Cuando vamos camping, cuando vamos al campo, ponemos una tienda de campaña porque vamos a estar ahí 3 días, una semana, ¿verdad? Pero eso no está preparado para tormentas, para el cambio de clima, para nada de eso. Tiene que ser unos días nada más y, right? Dios dice que ese cuerpo que tú tienes, ese cuerpo que yo tengo, es una tienda de campaña, es una carpita. No es para vivir ahí 800 años. Él tiene una habitación más preciosa donde Él está, porque Jesús dijo, me voy a preparar lugar para ustedes, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero eso es una realidad espiritual. Eso no se compra en la farmacia. Eso no te lo enseñan ni en las matemáticas, ni en el álgebra, ni en la geometría plana. No se aprende con la química del carbono ni con la física. Es algo que viene como un criterio espiritual, una revelación de Dios a nosotros en Cristo Jesús. El apóstol nos dice en ese sentido, ustedes tienen un conflicto entre lo pasajero que es esta vida y lo eterno que es la vida que Dios nos da. Lo de afuera y lo de adentro. Y lo de adentro, mi espíritu, mi alma, que Dios me la dio y que va a volver a Él. Sufrimientos momentáneos versus gloria eterna. Porque lo que viene después de esto es glorioso, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Y en ese sentido vivimos un conflicto entre lo que se ve y lo que no se ve. Son mis alas angelicales que me van a llevar a los cielos. Bendito el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo de Dios que está en medio de su pueblo, guiando, alumbrando, fortaleciendo, sosteniendo. Es
conflicto entre una esperanza de muerte y una esperanza de vida. ¿Saben? Los ateos y los agnósticos, los que no creen, como un famoso llamado Carl Sagan, famoso porque estudió muchas cosas y llegó al punto de decir que nosotros somos polvo estelar, queriendo decir que no somos seres vivientes, que no tenemos alma, que somos como esos bancos donde ustedes están sentados, que porque fuimos hechos así, ahí estamos. Que tú no sientes odio porque te portaste mal, sino que tú sientes odio porque eso es parte de tu naturaleza. Porque así como el agua es fresca, tú eres pecador. Entonces yo digo, bueno, don Carl Sagan, entonces ¿por qué tenemos gente en la cárcel? Porque ellos están haciendo lo que son. Vamos a soltarlos a todos, los ladrones, los asesinos, los criminales, los pedófilos y todo lo demás. Porque ellos no tienen la culpa de nada. Ellos son polvo estelar. Pero la palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a la otra declara sabiduría. Romanos capítulo 1 dice que la creación da testimonio de la sabiduría y el poder de Dios. ¿No ven cómo yo produzco música sin moverme? Bendito el nombre del Señor. A ver si encuentro donde estaba. Lo mortal sea absorbido por la vida, dice en en el capítulo 5, versos 4 y 5. Es necesario que entendamos la realidad y el conflicto que tenemos, porque cuando nos caímos en pecado, nuestros ojos fueron vedados de la luz y la verdad. Creíamos, como el diablo le dijo a Eva, que íbamos a ser tan sabios como Dios, y de repente perdimos la visión. De repente fuimos cegados por nuestro propio descarrío. Así que, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 8, nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Ahí es que nosotros los hombres nos perdemos. Nosotros estamos recreando la vida en estos días, pero no tenemos el timón correcto, porque el timón que debe dirigir a nuestros barcos es aquel que tiene una brújula en la cual, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, debemos empeñarnos en agradar a Dios. Debemos empeñarnos en agradar a Dios. Sucede que nosotros a veces nos confundimos ahí porque pensamos que agradar a Dios es hacer todo lo que a mí me gusta. Yo soy dominicano y en mi país, en mi experiencia, la mayoría de la gente dice, oh no, Dios está conmigo, Dios delante, Dios detrás. Sí, lo único que él y yo ni hablamos, ni nos vemos, ni nada, pero automáticamente Dios está conmigo.
Todos somos hijos de Dios, es una forma de decirlo. Y la verdad es que Dios nos creó a todos, pero no todos queremos vivir bajo el amparo de nuestro Padre, y mucho menos bajo el yugo de nuestro Padre. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque dice la palabra aquí que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. La realidad espiritual, los criterios espirituales nos hacen responsables de nuestros actos. Oh, ningún polvo estelar, Mr. Carl Sagan. No, el que la hace, la apaga. Si es una vela. No, la vida nos dice que lo que el hombre siembra, cosecha. Aún la naturaleza nos enseña lo que la palabra confirma. Nuestro pecado nos alcanza. Hay una discusión en el libro de Job, capítulos 35 al 38 por ahí, pero en un momento hay una conclusión. Si yo peco, yo no le puedo hacer daño a Dios. Yo no le puedo romper una ventana. No le puedo ensuciar el piso. Si yo peco, yo me hago daño a mí mismo y al hombre como yo, dice la palabra de Dios. Al hijo del hombre como tú. Y si yo dejo de pecar, a Dios no le limpio la ventana ni le barro la puerta. A Él no lo beneficio. El que yo no peque me beneficia a mí y al hijo del hombre como yo, dice la palabra de Dios. Si tenemos la luz espiritual, si vivimos con criterios espirituales, nos vamos a dar cuenta de eso. Así que en el capítulo 6, el apóstol menciona elementos naturales de la vida con criterios espirituales. Por ejemplo, en el versículo 1 habla de nosotros somos colaboradores de Dios. Les rogamos que no reciban su gracia en vano. ¿Cierto? Dios no solamente te salva, sino que también te usa para salvar a otros. Aunque tú seas lo más malo del mundo, aunque tú tengas la esperanza más bajita y la autoestima más baja que haya en el mundo, cuando tú vienes donde Dios, Él cambia tu vida. Dice en el capítulo 6, nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimiento, privaciones y angustias. Hay un precio que se paga caminando con Dios. Hay un precio que se paga espiritualmente hablando. ¿Cierto? Pregúntale al Señor Jesucristo. Pregúntale a Pedro, a Pablo y a todos los demás, a Esteban. Hay un precio que se paga. Con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas, ahí hay poder, ahí hay una realidad de la que nosotros no estamos conscientes. En Cristo hay poder. Bendito el nombre del Señor. Por eso podemos ser cristianos. Por eso podemos ayudar a otros. Por eso podemos caminar en la vida con luz. Aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Aleluya. Así que yo soy un miserable pecador que a través de mi vida le he alumbrado el camino a mucha gente. Mucha gente. He sido bendecido también por mucha gente tan sencilla como yo, porque Dios hace su obra en muchos. Ahora bien, hay algo de criterio espiritual que tenemos que entender, y es que hay una diferencia entre los que caminan con Dios y los que caminan en el mundo. El mundo está bajo condenación.
Y cuando alcanzamos la luz de Dios, somos librados de la pena que hay sobre el mundo. Y nosotros tenemos que vivir diferentes a como vive el mundo. Dice en el capítulo 6 ahí de 2 Corintios, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando tenemos la luz y el entendimiento espiritual, está claro que no podemos seguir viviendo la vida que el mundo lleva. No podemos vivir según los criterios que ellos llevan. Por eso se habla de vivir una vida de pureza, una vida de santidad. Y ahí dice el mundo, sí, ustedes lo que son una balsa de hipócritas. Pues déjame decirte que estos hipócritas se gozan de ver que la maldad que llevábamos en nuestros corazones ha sido perdonada y podemos hacer cosas preciosas, limpias y santas en el Señor. Si eso es hipocresía, bueno, sorry. Sí, a veces tenemos una doble vida porque tenemos una vida que Dios nos limpió y en nuestros miembros encontramos una ley que quiere seguir pecando. Cierto, ese pleito lo tenemos todos los días. Malo es el que no está peleando ese pleito. Malo es el que no está peleando ese pleito. Ese se dio por vencida, ese está en la derrota y el mundo está acabando con él o ella. Así que tenemos que entender que hay diferencia entre el que cree en el Señor y el que no. En el capítulo 7, el primer versículo dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Cuánta gente no me ha dicho en mi vida cristiana, no me gusta ese asunto de la iglesia porque prohíben demasiadas cosas? No. Bueno, la verdad es que Dios dice no a la impureza, no al pecado, no al engaño, no a la mentira. Si tú quieres que yo rehaga el evangelio para ti, te la dejo, porque yo tengo problemas conmigo mismo. Yo necesito vivir en la verdad. Y si Dios ha tenido misericordia, por eso es que tenemos una oportunidad. Por eso dice en ese mismo capítulo 6, no reciban la gracia de Dios en vano. Si Jesús vino, murió, se sacrificó, cumplió la justicia de Dios para que un pecador como yo sea salvado, como yo ahora voy a pisotear su sacrificio viviendo una vida de pecado. No. Entonces, mis hermanos, todo está basado en criterios espirituales. No podemos quedarnos atascados en lo terrenal. Pablo le dijo a los filipenses en capítulo 3 del 18 al 21, como les he dicho a menudo y ahora repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. ¿Qué hacen? Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Yo me acuerdo salir de un examen de estadísticas en la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no sé qué año era eso. 79 por ahí. No, 79 fue el de huracán. Yo creo que fue como 78 por ahí.
o quizás fue el 80. Y cuando yo fui de los primeros que salimos de ese examen de estadísticas, la Facultad de Ingeniería, y nos juntamos como 3 o 4 ahí a hablar, y vino el tema de que te fijaste o no te fijaste, cometiste fraude o no cometiste fraude. Y uno de ellos dijo con mucho orgullo y con gran satisfacción, óyeme lo que te voy a decir, yo paso ese examen como sea, sacando chivo, fijándome con... El asunto es que yo pase ese examen, consiga mi título y consiga un trabajo en el gobierno, me hago millonario. Así nos los dijo el grupo, así abiertamente. No me da vergüenza que estoy diciendo que voy a vivir de una vida de fraude y de engaño. No, vergüenza, no, eso es orgullo. Wow. Eso se llama ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Aquí en los Estados Unidos aprendemos a engañar al gobierno y a hacer toda clase de trampas. Y la gente quiere que tú los ayudes, que le compres los cupones de welfare y de todo eso para ellos comprar otras cosas. Y a los ojos de Dios, mis hermanos, ¿qué esperamos nosotros que sea el resultado final de eso? Engaño, trampas, mentiras. Jesús le dijo al diablo, o dijo del diablo que él es padre de mentiras. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Ese es el problema. Todos somos igual de malos, pero algunos estamos atascados en que esta vida es lo único que hay. Así decía el predicador cuando analizó la situación en Eclesiastés, dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu, nada vale la pena, así que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Fiesta y mañana gallo, dicen en Santo Domingo. No hay más nada. Pero al final de su examen y de su discurso, el predicador dice, el fin del discurso dado es este, teme a Dios y apártate del mal, porque toda obra va a ser traída delante de Dios y va a recibir su justo pago, sea buena o sea mala. Así que vamos a terminar este mensaje. Como ustedes están viendo, el apóstol le manda una carta a ti, no me acuerdo cuántos capítulos son, pero yo llegué hasta el capítulo 10, donde habla de que aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como el mundo las libra. Destruimos argumentos, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino son de Dios. En Efesios 6 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero eso es un criterio espiritual. Si tú estás pensando que todo lo que existe es pan y mantequilla y papas y pollo frito, no vas a ver nada de esto. No vas a experimentar nada de esto. Así que un último consejo. Mientras hemos entendido de que de mil maneras la vida es definida en el terreno espiritual y que tenemos que vivir basándonos en criterios espirituales. ¿Quieres saber de gozo? ¿Quieres saber de deleite? Tienes que entrar en el ambiente, en el umbral espiritual. Nada llena el corazón del hombre como Dios. Nada es deleitoso como lo celestial y lo divino. Y por su misericordia podemos alcanzarlo. Podemos alcanzarlo.
Jesús una vez dijo, si ustedes son malos y saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará su espíritu al que se lo pida? Criterios espirituales. El último consejo es: sometámonos a Dios. Santiago 4 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Yo sé que hay muchos de nosotros que prefieren que el hermano que está detrás de mí, el que está al lado de mí, el que está al frente de mí, esté conmigo más que Dios me exalte. Porque la fe no nos alcanza. Vivimos en un país extranjero. Nos hace mucha falta el calor humano, una voz parecida a la mía, un sazoncito como el de mi abuela. Pero te voy a decir algo. El Señor Jesucristo, autoridad sobre la vida y la muerte, dijo que de qué le vale al hombre que granjeare todo el mundo y perdiera su alma. Hermanos, una época de crisis como la que estamos viviendo es un buen estímulo para que nosotros abramos los ojos a los criterios espirituales y tengamos una vida basada en los principios divinos. Vive la riqueza de Dios, vive la riqueza espiritual, llénate de los dones de Dios y no de la basura que este mundo nos está ofreciendo, no de la confusión. Llévate de la sabiduría de Dios, llévate de su palabra. Si no la sabes, para eso existe la iglesia. No te dejes engañar. Al contrario, sé fuerte en el Señor, porque su misericordia es suficiente. Vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Nadie es como tú. Y tú escribes cartas largas y nos dices las cosas de tantas maneras. Perdona nuestros pecados. Lo tonto que nos hacemos tantas veces por un sentimiento de la carne, por un comercial de televisión, por no luchar para madurar como personas. Perdónanos. Te pedimos que nos alumbres, que el poder de tu Espíritu pueda ayudarnos a glorificarte, a santificarte delante de los demás, a ser instrumentos tuyos para bendición y para vida y evidencia de tu gloria y de tu bondad y amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.